buenas tardes. Un placer estar aquí. Agradezco a los expositores anteriores que le dieron la pauta de esta sesión y, por cierto, a los organizadores, todo este tremendo equipo. Ahí está la... Ya. ¿Qué humanidad queremos ser? Y particularmente negociar el bien común, y claramente con un glaciólogo como yo vamos a hablar del hielo. Y también del Instituto Antártico Chileno, que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y es el organismo que tiene que ver con la ciencia antártica. Tanto coordinar, hacer ciencia también, asesorar al Estado, y promover, digamos, también la parte difusión y educativa. Y somos uno de los 4 operadores estatales, junto con las 3 Fuerzas Armadas. Entonces tenemos campamentos, bases, logística antártica, y ahora es la temporada peak, en el sentido de que en verano es cuando más se realiza ciencia antártica. Y para hablar un poquito de Antártica, tenemos que ver cuánto hielo hay en el planeta. Y hay hielo, hay mucho hielo, pero lamentablemente se está derritiendo rápido por el calentamiento global, como vamos a ver, y como ustedes saben, pero hay 2 grandes cuerpos de hielo, que son los hielos continentales, y que es Groenlandia, por el norte, 1,7 millones de kilómetros cuadrados, y también Antártica, que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. Y el resto está repartido en cordilleras. En Chile tenemos la gran fortuna de tener aproximadamente el 80% de todos los hielos sudamericanos, los hielos andinos, con más de 20.000 kilómetros cuadrados, 21.000 kilómetros cuadrados y 26.000 glaciares. Así que somos un país de hielos. Y también tenemos, obviamente, mucha actividad en Antártica, el 7º continente, y 98% cubierto del hielo, que es un sueño para un glaciólogo. Entonces hay muy poco terreno que no está cubierto por el hielo. Antártica tiene el 70% del agua dulce del planeta, el 91% de todo el hielo. Pero aquí viene lo importante: si se derritiese Antártica de un momento a otro, que no va a ocurrir, pero lamentablemente, como vamos a ver, se está derritiendo ya de manera importante, podría aportar hasta 58 metros de nivel del mar. O sea, el nivel del mar podría subir 58 metros. Entonces, producto del hielo, es el continente más alto, con más viento, más seco y, por supuesto, más frío porque hay hielo. Ahora, no siempre han habido 2 hielos continentales, Groenlandia y Antártica, sino que en el pasado han habido mucho más hielo en esta proyección un poco rara, donde se ven los 2 polos, pero el hemisferio norte, que tiene mucho más masa continental, cubierto en el norte por mucho hielo, prácticamente todo Canadá y parte del norte de Estados Unidos cubierto por hielo, y también Siberia y Fenoescandinavia, e incluso el Reino Unido. Y acá en esta parte del mundo también el hielo continental patagónico. Hay grandes diferencias entre el Polo Norte y el Polo Sur, y el Ártico es un océano rodeado de hielo, de continentes, perdón. En cambio, Antártica es un continente rodeado de océano. Y esto modifica notablemente las condiciones. Y es así como Antártica, digamos, tiene una corriente circumpolar que lo aísla térmicamente, pero realmente no del todo con el resto del océano y las corrientes atmosféricas. En realidad hay teleconexiones, pero esas teleconexiones en el Ártico son también potentes. Y acá hay no hay tiempo para detenerme, pero se habla mucho del dióxido de carbono, ¿cierto? Y que tenemos ahora niveles que no se han visto en los últimos 800.000 años, incluso más de 1 millón de años. Pero en el pasado, efectivamente, había niveles mucho más altos y temperaturas mucho más altas, pero la diferencia es que no había seres humanos en esa época.
Entonces esa es la gran diferencia y por otro lado la tasa, la velocidad a la que están ocurriendo los cambios. Están ocurriendo cambios ahora mucho más rápidamente de los ciclos geológicos normales. Una lamentable noticia, hace muy pocos días en Copernicus, en el Servicio Climatológico Europeo, declaró que el año pasado, 2024, recordemos un año el Niño, se excedió el fatídico 1,5 grados Celsius que se había discutido y había un preacuerdo en París en el 2015. Muy malas noticias y va absolutamente en aumento, en sintonía con el aumento de dióxido de carbono, en que si bien un país pequeño como Chile aporta del orden de un cuarto de por ciento, 0,24% a nivel mundial, y nuestros bosques afortunadamente capturan un 57% de todas las emisiones del país. Entonces uno podría decir, bueno, no hagamos nada porque emitimos muy poco. No es la idea. Cada uno de nosotros tiene que colaborar. Y lamentablemente en escenarios futuros podríamos llegar a 1000 partes por millón si no nos cuidamos. Ahora esto es cada vez peor en el sentido que los 10 años más cálidos registrado en la historia, digamos, instrumental del planeta, que tiene unos 150 años, un poco más, digamos, de registros meteorológicos. Efectivamente, los 10 años más cálidos han ocurrido todos desde el año prácticamente 2014 a la fecha, y eso sin contar el año 2024, que tiene el récord, como habíamos dicho, que superaba 1,5 grados Celsius. Entonces, en esta crisis planetaria triple, en que tenemos por un lado el calentamiento global, producto de las emisiones de gases de efecto invernadero, y tenemos la contaminación y también pérdida de biodiversidad, ¿qué podemos hacer? Y nos vuelve, digamos, al título inicial, pero quería contarles noticias muy recientes. Y aquí nuestro presidente de la República, muy entusiasta, aceptó una invitación de la Fuerza Aérea de Chile. Concurrimos 33, un número emblemático para Chile, ¿cierto? 33 personas al Polo Sur, incluyendo 2 ministras, una subsecretaria, los 3 comandantes en jefe, pero para nosotros era esencial ir con un poco de ciencia, así que le dijimos al presidente: vamos a preparar un pequeño programa. Nos dieron 2 horas el Polo Sur porque había que volver muy rápidamente. Así que recolectamos alrededor de 50 kilos de nieve para ver concentraciones de contaminantes como carbono negro, perfluorados y también microplástico en este lugar tan limpio que es el Polo Sur, donde hasta el momento no hay ninguna evidencia de ninguno de estos contaminantes. Serían muy malas noticias, pero no está exento, digamos, de la influencia de todo el resto del planeta, la Antártica, y a su vez la Antártica influencia el resto del planeta. Y en el gobierno regional y también asistió el subsecretario de Telecomunicaciones y el CEREMI que está ahí, el delegado, y la CEREMI de Ciencia en Magallanes. Se adjudicó a una empresa multinacional el estudio prefactibilidad de fibra óptica desde Puerto Williams a la Antártica, que sería un tremendo hito. Todavía no está conectada a la Antártica por fibra óptica. Hay múltiples razones para hacerlo, incluyendo el hecho que cuando llegamos al Polo Sur, una pequeña anécdota, entonces los periodistas se instalaron ahí con el servicio satelital de Starlink y con gran pompa se iba a transmitir en directo todo. Blocked, decía, bloqueado. Así que tiene una cierta razón de tener, digamos, un plan B siempre, y este sería un gran plan A para transmitir megadata desde Antártica y también para comunicaciones. Y finalmente el rompehielos Biel, el primer rompehielos de nuestra Armada fabricado enteramente en Latinoamérica, en el puerto de Talcahuano de Asmar, y que esta es una foto de hoy,
eh, con el almirante Biel ahí en la Rada Covadonga, en base O'Higgins, en la península antártica, y donde, gracias a una invitación de la Armada, tenemos a 4 científicos a bordo y esperamos claramente, este es un buque científico con laboratorio, poder realizar a partir del segundo año ya un programa científico mucho más robusto gracias a la Armada. Volvemos a la humanidad y qué podemos hacer en esta diplomacia científica y el Tratado Antártico que habló Cassandra recién. La verdad que es un ejemplo notable para la humanidad, en el sentido que 12 países en plena Guerra Fría, año 1959, se pusieron de acuerdo en no reclamar más territorio, en dedicar este continente para la paz, la ciencia y la colaboración internacional. Y este club pequeño de 12 países, de los cuales Chile es miembro signatario original, con gran orgullo, fue expandiendo en términos, digamos, de la conservación, la protección al medio ambiente, de la fauna, y particularmente un protocolo medioambiental que se demoró, pero llegó. Y también una parte científica que nació junto con, que es una organización independiente, SCAR, pero que hay que pertenecer a SCAR si uno quiere ser parte del club del Tratado Antártico, y también COMNAP, que son los países, los operadores nacionales que trabajan en Antártica. Y este es el tratado medioambiental en el sentido que realmente convierte Antártica en el continente más prístino del planeta, con reglas muy específicas, internacionales, pero también hay que decirlo, sin sanciones. Entonces, se informa si alguien está vulnerando este tratado, se informa, y no es una buena situación para el país de origen, porque hay que ir autorizado por una cierta bandera, por un cierto país, pero no hay sanciones aún, pero ha funcionado muy bien, diría yo. Y aquí nos lleva a este tema, no sé si alcanzan a ver, si se lee o no, por lo menos la primera fila, 50. Cifra mágica, se demoró 7 años en entrar en vigor, se había firmado en 1991, incluso años previos se había negociado en Viña del Mar, pero no alcanzó a firmarse y se firmó en Madrid el 91 y el 98 entró en vigor, se demoró mucho, con 26 signatarios originales, o sea, los 12 originales había aumentado a 26 con países con derecho a voz y voto. Pero después de 50 años, dice el artículo 25, se puede modificar si así se solicita y si hay mayoría, incluyendo, eso es importante, las 3/4 partes de los países que firmaron en 1991, cuando entró en vigor al 98. Entonces se podría modificar, pero tal como lo ha dicho nuestro presidente de la República, tenemos la firme determinación en el gobierno chileno, el Estado de Chile, de ni siquiera explotar, pero tampoco explorar recursos mineros en la Antártica. A eso se refiere, digamos, principalmente el Tratado Medioambiental en algunos de sus articulados, por lo cual Chile, digamos, junto con todos los demás signatarios, va a firmemente tratar de que no se modifique, esperamos nunca, y se mantenga Antártica tan prístina como ahora, este protocolo de medio ambiente. Ahora, múltiples razones por qué es importante la Antártica y no hay tiempo para detallar, pero 2 temas. Uno, el efecto albedo o reflectividad antártica. El hielo y la nieve particularmente es de los materiales más reflectivos. En el Polo Sur se refleja aproximadamente el 99% de la radiación solar.
Pero si agregamos pequeñas impurezas o micropartículas, puede empezar a capturar calor. Y ese es el gran problema de las zonas polares, que son las más sensibles frente al cambio climático. Y lo otro es el aumento del nivel del mar, con estas figuras que la hicieron obviamente para mover ahí, alterar a los políticos tomadores de decisiones, que ahora estamos comprometiendo no solo el aumento de la temperatura, sino el aumento del nivel del mar, que podría llegar a varios metros, y aquí estamos hablando de 7 metros en la torre Burj Khalifa en Dubái. Imagínense el desastre. Bueno, el futuro nos depara grandes desafíos y oportunidades para, por ejemplo, el próximo año, el Año Internacional de los Glaciares, y el 21 de marzo el Día Internacional de los Glaciares, que nos lleva al proyecto de ley de glaciares. Después de 6 proyectos de ley, aún no hemos podido aprobar un proyecto de ley. Esperamos que se realice, y en ese sentido estamos empujando desde la ciencia también con conceptos claros al mundo político, digamos, que tiene que desarrollar, y a los legisladores. Y con grandes proyectos como el Centro Antártico Internacional, a desarrollarse en Punta Arenas, área marina protegida, que Cassandra ya habló. Es una iniciativa que lidera Argentina y Chile, y esperemos que se apruebe. Y conferencias internacionales como la que vimos hace poco en Pucón, que convocó a más de 1000 científicos, y este año cordialmente invitados en agosto, toda una semana para Ciencias de la Tierra y SAES en Punta Arenas. Y pasamos a lo que nos convoca inicialmente, lo bueno y lo malo, y hay una figura ahí de un santa malo, y la eterna pugna entre el bien y el mal. Y aquí me permito una reflexión muy particular, qué es lo que es el bien, qué es lo que es el mal, y voy a proponer, bajo mi propia espiritualidad acá, y hablo a título totalmente personal, que en realidad como seres humanos tenemos mucho bien, pero también tenemos mal. Y hay que reflejar esto con nuestro Creador, que para mí ahí hay un reflejo del Creador en una cristal de nieve, en que todos hemos transgredido, digamos, y tenemos algo malo, y tenemos que volcarnos realmente a nuestro Creador, tal como lo dijo Papa Francisco en una encíclica, sin pretender que seamos católicos o no, pero una reconciliación, una conversión ecológica. Así que con eso termino, y les dejo ese mensaje del bien y el mal y de Antártica. Muchas gracias.